¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirlo a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy vamos a hacer una parada en Venezuela y vamos a hablar con una persona que lleva ya mucho tiempo aquí en Madrid con nosotros trabajando en la Universidad Complutense, donde da clases de periodismo. Ella es Virginia Linares, que está integrada en España, que la interesa lo que ocurre en España, pero que no deja de estar pendiente en ningún momento de lo que ocurre en Venezuela, en su país. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Javier. Decía que estás muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela, haces gala de tu carácter venezolano, estamos viendo el collar, por ejemplo, que llevas, porque te interesa especialmente el momento de cambio político que se está viviendo en tu país, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, yo llevo mucho tiempo aquí y es muy difícil desconectarse del país porque los venezolanos que hemos emigrado tenemos un sentimiento como si nos hubiésemos divorciado de Venezuela todavía estando enamorados. Entonces vivimos en una eterna nostalgia, sobre todo cuando vemos desde lejos y vemos desde fuera lo que allá sucede. Lo vivimos y lo sufrimos el doble. Entonces, es una situación, unos sentimientos bastante encontrados y bastante complejos porque nosotros hacemos vida, nos adaptamos en el exterior, en el entorno donde estamos, por supuesto. Yo llevo muchos años en España, de los cuales toda mi carrera la he hecho en la Universidad Complutense, mi carrera académica y mi carrera profesional, pero sin embargo estoy ligada a Venezuela y a todo lo que allí sucede y desde el punto de vista, siempre que pueda ayudar en lo que yo sé hacer, que es el área comunicativa, por supuesto que lo hago. Vamos a analizar, si te parece, el momento político que se está viviendo en Venezuela después de las elecciones del 6 de diciembre en las que hubo esa esperada victoria de los partidos de la Unidad Democrática que están impulsando un cambio en el país. ¿Tú ves factible que haya un cambio en la presidencia de la República en un corto periodo de tiempo, en este año, por ejemplo? Bueno, eso es lo que se está intentando. O sea, el gobierno tiene que dar unos gestos de que va a cambiar la política que viene haciendo desde 17 años, desde hace 17 años, que es absolutamente nefasta. Si el gobierno no da esos gestos de querer cambiar, pues lo vamos a tener que cambiar, bien sea a un corto, a mediano o a largo plazo. Ya se le cumplió la mitad del periodo presidencial. Ya Nicolás Maduro lleva en el poder 3 años, ha sido tiempo suficiente, ¿verdad?, para rectificar y para darse cuenta de que el socialismo del siglo XXI no funciona. Entonces, o rectifica o lo haremos rectificar y cambiaremos de gobierno, que es lo que necesita el país. Estamos absolutamente al borde de una crisis humanitaria desde el punto de vista alimenticio. Tenemos una escasez de medicina. Aparte, se avecina una epidemia de la que hemos sufrido con el dengue, con el Zika, con el chikungunya, y no hay medicamentos. Entonces, si no hay señales de que las cosas y de que de que el 6 de diciembre los venezolanos dijeron basta, el gobierno todavía no se entera de ese mensaje, entonces se van a activar los mecanismos que hayan dentro de la Constitución para cambiarlo. Sí, pero ahí puede haber varias posibilidades, puede haber un referéndum revocatorio que lo contempla la propia Constitución, una enmienda constitucional, una renuncia del propio Nicolás Maduro, que ahora también se está hablando de esa posibilidad. ¿Ves posible que Nicolás Maduro diga me voy? No lo veo posible, porque cada vez Maduro se atornilla más en el poder. Ellos no van a salir diciendo me voy, me equivoqué, resuelvan ustedes los problemas que hemos ocasionado nosotros durante casi 2 décadas. No lo van a hacer. Y por supuesto, la actitud beligerante que ellos mantienen y el continuo enfrentamiento que tiene el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, da una clara señal de que él no está dispuesto a rectificar y de que mucho menos va a renunciar. Es decir, eso sería un desgaste y pensar muy iluso que Nicolás Maduro y que todo su equipo se van a ir del gobierno
con una renuncia. Yo eso no lo veo factible, sobre todo porque cada día ellos lo que hacen es dilatar más los problemas del país, dilatar más el hecho de querer perpetuarse en el poder. Es muy difícil. Javier, llevan 17 años haciendo lo que quieren, sin ningún tipo de control, porque ellos hasta el momento han ejercido todos los poderes, el poder, incluso el poder electoral. Entonces, el poder judicial, el poder electoral, el poder moral, todos los poderes. Entonces, no van a decir sencillamente, no, renuncio, nos vamos. No lo van a hacer, por supuesto que más bien van a hacer todo lo contrario, van a activar todos los mecanismos que esté a su alcance para seguir allí, como lo están haciendo con por ejemplo, con el área militar. Pero descartada entonces esta posibilidad de la renuncia de Maduro, que sería lo que facilitaría más el camino, porque claro, activar un referéndum revocatorio tiene sus complicaciones y hay que conseguirlo. Ya se lo intentó una vez y fue un fracaso, ¿no? Sí, sí. Entonces hay ese miedo a que al final no salga esa posibilidad. O sea, la oposición está temerosa, ¿no?, a un referéndum revocatorio, porque si lo hace lo tiene que hacer bien, tiene que ser un resultado favorable a los intereses de la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, bueno, también está la vía de la enmienda constitucional, que es un proyecto que se va a intentar discutir en la nueva asamblea, y yo creo que la Mesa de la Unidad va a determinar los caminos que sean más factibles, por supuesto, para sacar a Nicolás Maduro, en vista de que él está claro que no va a renunciar. Entonces, hay que estudiar todos los caminos posibles, cuáles son los que se adaptan más a nuestra realidad ahora mismo, porque sí es verdad que la salida de Nicolás Maduro es una necesidad para salir de la crisis, pero hay unos problemas diarios, hay unos problemas sociales, unos problemas ciudadanos que también son demasiado urgentes. Entonces hay muchos frentes que atacar. Por supuesto que el político es importante, pero el problema ciudadano, que es el que viene sufriendo la persona de a pie desde hace mucho tiempo, es todavía más prioritario, ¿no? Y mientras desde la Asamblea Nacional eso se pueda resolver, yo creo que es una necesidad más urgente, mucho más urgente que la salida de Nicolás Maduro. Estamos hablando de la escasez. Ayer vimos unas imágenes asombrosas, creo que era en el estado de Nueva Esparta, de una desbandada realmente en la puerta de un supermercado, porque la gente temía que cuando entrara ya no quedara nada, y eso cada vez se repite más, de la falta de medicinas, como apuntabas al principio. Pero claro, el Poder Ejecutivo le sigue teniendo Maduro. O sea, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional para remediar esas situaciones? Bueno, en la Asamblea Nacional se discuten proyectos, se discuten leyes, es un encuentro de debates, es un encuentro de espacio, y es un encuentro donde se le tiene que decir a Maduro, oye, te estás equivocando. Es donde se debaten los presupuestos, aunque Nicolás Maduro ya dijo que él desobedecía todo lo que dijese la Asamblea Nacional. La considera ilegítima. Un día dice que no lo va a hacer, que sí lo va a hacer, que lo que están es en su contra, que lo que quieren es sacarlo del poder. Todo eso a Maduro le beneficia, porque él, mientras tanto, sigue allí y los problemas se agravan. Entonces, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional haya aprobado un proyecto de ley para que los venezolanos sean dueños de sus viviendas y el gobierno se oponga? Es decir, ¿eso en qué país del mundo? ¿En qué país del mundo sucede que una persona tiene derecho a una vivienda que le otorga el gobierno, pero no puede ser adjudicataria? Porque el propio gobierno te dice, no, eso es totalmente contraproducente, eso es capitalismo. Eso es ser rico. No, realmente eso el gobierno lo que no quiere es que la Asamblea Nacional se apunte ese tanto, ¿no? Como entonces, mientras tanto, también la Asamblea Nacional discutió un proyecto de ley para adjudicarles estatiques, y estatiques son los bonos con los que las personas compran comida.
¿no? Las personas de la tercera edad. El gobierno también se opuso a eso. Entonces, ¿dónde está el socialismo? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está el que el pueblo es el dueño de su propio camino? Si te estás oponiendo a que la Asamblea apruebe todas estas reformas y todos estos proyectos sociales que a quien beneficia es al más débil, que es al que no tiene, es decir, a una persona, un señor de una tercera edad que está jubilado, que su pensión no le alcanza porque la inflación se come, y le estás dando unos bonos alimenticios y el gobierno se opone. A unas personas que no tienen casas, le estás dando unas casas y le estás adjudicando su vivienda como propietario y el gobierno se opone. Entonces, todo esto son señales de que no va a rectificar, sino todo lo contrario, es un continuo enfrentamiento. ¿Decías tú que dónde está el socialismo, la revolución, más allá de la demagogia de Nicolás Maduro y de las soflamas bolivarianas? Pero en el periodo del chavismo se ha reducido algo la brecha social, la desigualdad social entre los venezolanos. Absolutamente, ha crecido muchísimo más. La brecha social es ahora in extremis. Es decir, en Venezuela no hay clase media. Podríamos decir que desapareció. Hay gente con muchísimo dinero, como la que hemos visto que salen las cuentas en Suiza y en Andorra, que son los nuevos ricos, los boliburgueses, y hay gente con una pobreza extrema. Es decir, te podría decir 85% nivel de pobreza extrema, ¿no? Y ese otro 15%, los boliburgueses. En Venezuela la clase media, que es la clase que sustenta realmente el país, desapareció hace muchísimo tiempo. Es decir, la brecha social de hecho se ha acrecentado, pero a niveles desorbitados. No hay... hay una clara diferencia. Mientras tú ves que a un señor le embargan unas cuentas en Andorra, ¿verdad? Por 4.200 millones de dólares, resulta que el salario mínimo de Venezuela es de $9. Una persona, un maestro, un educador, un funcionario. Entonces, la brecha social es abismal. Es abismal. Hay un punto medio. Mira, es muy difícil de verlo. Es excesivamente difícil. La gente de clase media intenta subsistir, pero para tener lo básico, es decir, alimentación, educación, una vida modesta, porque ya ni siquiera puedes salir del país, porque no puedes comprar dólares, no puedes acceder a moneda extranjera sin una autorización del gobierno, y como los dólares se los acabaron, pues la gente tampoco ni siquiera puede viajar. ¿Ves? Entonces sí, que durante estos 17 años la brecha se ha acrecentado de una forma brutal. Y a mí me preguntan, aquí en medios de comunicación españoles me han preguntado alguna vez, ¿cómo es posible entonces que el chavismo tenga apoyo, siga teniendo un apoyo importante en Venezuela, el oficialismo? ¿Dónde están las claves de ese apoyo? Yo te lo pregunto a ti, como una persona que está, digamos, a mitad de camino entre España y Venezuela. Mira, cuando Chávez llegó al poder, ¿verdad?, en Venezuela, había un descontento por la clase política tradicional, ¿verdad?, por casos de corrupción, porque el petróleo se estaba derrochando, no le llegaba a los venezolanos, había un nivel de pobreza importante y sobre todo esa pobreza estaba invisibilizada, es decir, no se veían los pobres en Venezuela, ¿verdad? Había un descontento social bastante llamativo. Cuando Chávez llegó al poder, estaba el barril de petróleo a $8 y sin embargo había un flujo de dinero bastante importante para Venezuela. Pero creó algo que es la emotividad en los venezolanos, ¿no? Algo que es lo que nosotros siempre lo tenemos desde el Libertador, desde Simón Bolívar. Es decir, ¿quién va a resolver los problemas del país? El Mesías, el iluminado, el que le prometía a ese invisibilizado que de ahora en adelante
iba a ser visto. ¿Ves? El que le dio voz, el que le dio una gotita de petróleo en esos momentos. Estoy hablando de hace 15 años. ¿Vale? Entonces, generó un movimiento emocional, vamos a decirlo así. Un relato emocional. Un relato emocional, una narrativa emocional. Un señor que venía de abajo, de un pueblito, de criarse con una familia, o sea, se identificaba con lo que estaba pasando y la gente tenía un hartazgo bastante grande, ¿verdad?, por la corrupción tan desmedida y tan evidente de la clase política tradicional. Es decir, había un bipartidismo que tenían 40 años repartiéndose el poder, que éramos en ese momento el quinto motor de la economía petrolera del mundo y vivíamos claramente en una situación de pobreza extrema, ¿no?, para el resto del continente. Entonces, ¿qué pasó? Durante todos esos años empezó la abundancia petrolera. Nosotros hemos llegado a tener el barril de petróleo a $140. Si ya con $8 teníamos una riqueza maravillosa, imagínate con 140. Hasta allí llegó la revolución, hasta allí le llegó el socialismo a Chávez, que lo que hizo fue duplicar o cuatriplicar, es decir, la corrupción en el año 99 se quedó de niño de pecho para lo que se ha convertido ahora. O sea, se quedaron en pañales para lo que Chávez hizo con esos $140 de barril de petróleo. Nunca, incluso el presupuesto de Venezuela, el presupuesto con el que se ha debatido en la Asamblea Nacional Roja, nunca ha sido con el barril de petróleo a $140. Lo máximo ha sido 80. Y esa diferencia está en Andorra. En el Banco de Andorra, ¿no? Sí. Donde cada vez hay más investigaciones que relacionan al oficialismo en Venezuela con el dinero de la petrolera de PDVSA que va allí, ¿no? Wow, y por supuesto esa petrochequera compró muchísimas conciencias en el continente y por estos lados del mundo también. Hablabas de cómo el chavismo hizo un relato emocional con conceptos tan manidos por ellos como eso de empoderar a la gente. Todos. Ahora voy a preguntar a Virginia Linares, española o hispano-venezolana, y tú que estás siguiendo de cerca lo que está pasando en España y que tienes mucho conocimiento de lo que pasó en Venezuela en el año 99, ¿qué similitudes ves entre ese chavismo incipiente del año 99 y Podemos a día de hoy en España, el partido de Pablo Iglesias? Mira, en cuanto al relato emocional y todo este tipo de conceptos. O sea, los paralelismos son similares, sobre todo porque la narrativa, y en esto tienen mucho que ver los medios de comunicación, la narrativa que se le hizo a Chávez en ese momento vino de la mano de los medios privados. Es decir, fueron los que lo empoderaron. Este es el Mesías. Y yo estoy viendo eso mismo aquí. Yo veo aquí como muchos medios privados son los que empoderan a Pablo Iglesias y a los de Podemos, queriendo generar una emotividad y una narrativa psicológica como si nos estuvieran vendiendo al Mesías, el que nos va a venir a salvar del bipartidismo, el que nos va a venir a salvar de la corrupción. Y resulta que por detrás, este señor ya entra en el 1% de los más ricos de España. Claro, y dicen, no, es que, claro, la gente tiene la imagen de Hugo Chávez ya muy metido en el poder, vociferando en el balcón del Palacio de Miraflores, etc. Y dicen, no, pero este chico no tiene nada que ver con eso. Y es que no estaría bien refrescar, ¿no?, las imágenes de Hugo Chávez anterior al poder, el tono que utilizaba, cómo era, y a ver si recordaba o no al Pablo Iglesias de ahora, ¿no? Está muy bien refrescarlo, porque sí que es verdad que la gente tiene memoria corta, es decir, aquí nos hace falta memoria histórica. Cuando Chávez llegó al poder es que hasta incluso uno mismo lo ve y dice, aquí pasó algo en el camino, aquí se torció el árbol, algo pasó porque este no es el mismo Chávez que desafió a medio mundo, a Estados Unidos, a Europa, se peleó con el rey, con Aznar, o sea, decían, este no es el mismo señor, algo pasó. O sea, era un cordero, un lobo disfrazado de cordero. Y entonces eso se vio incluso, las mismas palabras. O sea, yo te puedo hablar
que es la misma retórica. Pero ¿quién hace 17 años, quiénes, aparte de los venezolanos, van a entender más esa retórica de hace 15, 17 años? Cuando Chávez decía, yo no soy socialista, yo soy del pueblo, yo no soy de arriba ni soy de abajo, soy humanista. No, Cuba no es una dictadura. No, yo con Cuba no quiero absolutamente nada. Venezuela nunca llegará a ser Cuba. Nunca expropiaré ninguna empresa privada. Jamás cerraré un medio de comunicación, porque la libertad de expresión es lo más importante. Todo eso lo dijo Chávez. Todo lo dijo. Pero los hechos dijeron otras cosas. O sea, incluso al punto de que Venezuela es un país donde hay presos políticos. ¿En qué democracia del mundo existen presos políticos? Y no son uno ni son dos. Tenemos 78 presos de conciencia, aparte de los que tienen casa por cárcel. Es decir, que todavía están más presos que nadie, porque están en su casa, pero no tienen acceso a ningún tipo de medio de comunicación, no se pueden expresar, no pueden decir absolutamente nada en la prensa. Están todavía mucho más incivilizados, entre esos un alcalde electo popularmente por una mayoría. ¿En qué democracia del mundo existe eso? Ahora se van a cumplir 2 años del encarcelamiento del preso político más emblemático, el de Leopoldo López, en el 18 de marzo. ¿Ves pronta la liberación? Porque la ley de amnistía ya ha cubierto el primer trámite en la Asamblea, la primera lectura, pero Maduro está diciendo que no, que de ninguna manera. ¿Puede ser el primer punto importante de colisión entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo? Ya desde el minuto 1 que la Asamblea Nacional tomó posesión, han habido muchos choques con Nicolás Maduro. Es decir, yo no veo ningún paso a Maduro liberando a ningún preso político y a Leopoldo López, sobre todo porque nosotros ganamos las elecciones el 6 de diciembre. Dentro de esos diputados hay 3 que son presos políticos y todavía no han sido liberados. Y se supone que tienen inmunidad diplomática. Es decir, ellos tenían que haber sido liberados el 7. Ya tienen sus actas como diputados, ya pueden ejercer sus cargos de diputados en la Asamblea Nacional y todavía están en la cárcel, todavía están en el helicoide, en el SEBIN, y ya llevamos ¿cuánto? Entonces, todo, Nicolás Maduro, lo que sea dilatar, lo que sea retroceder y ganarle más tiempo a él para seguir atornillándose, muchísimo mejor. ¿Ves? Entonces, si no libera a unos señores que incluso su propio Consejo Nacional Electoral le dijo, mire, estos están acreditados como diputados, pueden ejercer sus funciones en cualquier momento porque tienen inmunidad diplomática, y no los han sacado. Incluso están en unas condiciones humanitarias realmente graves, porque no tienen, aparte de todas las torturas a las que son sometidos, torturas tanto físicas como psicológicas, no se les respetan sus derechos a los que tiene acceso. Es decir, que el propio sistema creado por este gobierno les ha dicho pueden salir y ejercer libremente. Pues yo realmente no veo soltando a Leopoldo López tan fácilmente. Y una última pregunta, Virginia, ya como profesora de periodismo, es una persona muy interesada en el tema de los medios de comunicación. Aquí hablamos todos los días del control que de una forma directa o indirecta hace el oficialismo sobre los medios de comunicación en Venezuela, y a pesar de eso, el cambio democrático se va abriendo paso. ¿Se puede prever algún cambio ahora que el chavismo afloja, lógicamente, el poder en el panorama de los medios de comunicación en Venezuela? Sí, el paso está siendo absolutamente radical en ese aspecto y eso le molesta mucho al gobierno. Se vio el día que la Asamblea Nacional tomó posesión. Los medios de comunicación tenían 5 años sin poder transmitir una sesión del Parlamento, y ese día que los medios privados vuelvan a entrar y vuelvan otra vez, que la gente vea, que no solamente sea por el canal del Estado, o sea, por el sistema de medios del gobierno, que la gente
que la gente vea lo que se está discutiendo, lo que está pasando. Y de hecho, las trabas que más tienen los ministros, por ejemplo, que no han querido comparecer, el vicepresidente, que no quieren discutir cosas dentro del Parlamento, es precisamente porque los medios de comunicación ahora los están enfocando y todo el mundo tiene acceso a poder ver lo que allí se está diciendo, cosa que antes no pasaba. Antes solamente teníamos un canal y era el del gobierno, no había más. La oposición estaba absolutamente censurada. Ahora, con una apertura mediática mucho más amplia, tiene que haber sí o sí, es decir, no tiene que haber, se está viendo en este corto plazo, se está viendo un cambio en la apertura informativa que no teníamos desde hace muchísimos años. Es decir, nosotros teníamos un blackout informativo impresionante. Entonces, que ahora eso se vea, que la gente pueda encender su televisión y poner un canal privado y ver lo que se está discutiendo, los problemas que del país se están discutiendo y ver quién está realmente del lado del pueblo, eso al gobierno le molesta muchísimo y es lo que está pasando. Pues muy bien, Virginia Linares, muchas gracias por tu análisis interesante y tu presencia en el Venezolano TV España. Gracias, hasta otra. Bueno, pues esta ha sido la entrevista interesantísima con Virginia Linares, venezolana, española, profesora de periodismo en la Universidad Complutense y hablando de Venezuela, sobre todo, y también de la actualidad española y de las conexiones que hay en este momento políticas entre los dos países. Este ha sido nuestro tiempo de entrevista, que pueden seguir, ya lo saben, en nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.